Soy Guy Peters y hoy les vengo a exponer 5 temas que giran alrededor de la administración y de la gestión pública, además de la confrontación de dichos paradigmas en la actualidad, en un país como México. Espero y les guste la presentación. Gestión pública. Lawrence Lin. La gestión pública es objeto de un rápido crecimiento en la literatura internacional en su múltiple contenido. Los buenos administradores públicos son hombres y mujeres con el temperamento y habilidades para organizar, motivar y dirigir las acciones de los demás, dentro y fuera del gobierno hacia la creación y el logro de los objetivos que justifican el uso de la autoridad pública. Un buen gobierno requiere el uso responsable y competente de la autoridad pública por parte de los administradores de un gobierno. Pero, ¿qué pasa si los gestores públicos tienen insuficiente autoridad, recursos y herramientas para organizar, motivar y supervisar los esfuerzos necesarios para lograr los fines de los que son responsables? La gestión pública es una estructura de gobierno, es decir, una formalización constitucional destinada a permitir al gobierno llevar a cabo la voluntad del pueblo. En la medida en que los gestores públicos practican su oficio de manera responsable, es decir, que respeten las restricciones constitucionales, se vuelve aún más una institución del gobierno constitucional que garantizan su legitimidad. Ahora bien, podemos cuestionarnos si cuando se habla de gestión pública o de administración pública, se habla de lo mismo. En la década de los 40, administración se equiparaba con gestión, sin embargo, en los años de 1970 y 1980, las escuelas de Harvard y Princeton conciben a la gestión pública como un segmento importante del amplio campo de la administración pública. Esta se centra en la administración pública como profesión y en el gestor público como practicante de la misma profesión. Aquellos que definen la administración pública en términos de gestión, tienden a minimizar las diferencias entre la administración pública y privada. Vale la pena preguntarnos, ¿el gobierno puede y debe ser más de tipo empresarial? La respuesta es que en la medida en que son diferentes, entonces el sector público debe tener acceso a conocimientos, técnicas y habilidades adecuadas a su carácter único, ya que las transacciones del gobierno no suelen ser por la adquisición de ganancia, pero sí por el progreso del bienestar de la comunidad. Los elementos básicos que diferencia de los intereses públicos de los privados son: 1. Los funcionarios públicos rinden cuentas a los valores democráticos y no a un grupo en particular. 2. La Constitución establece la igualdad de trato de las personas y descarta algún tipo de selectividad. Si bien los gestores públicos no se limitan a los empleados del gobierno, sí abarcan las personas que gestionan lo público. La gestión pública implica dos elementos interrelacionados: la delegación de la autoridad legal, y el control externo sobre el ejercicio de la autoridad delegada. Delegación y supervisión es encontrar el justo equilibrio entre la capacidad y el control, ya que sigue siendo un aspecto controvertido. Sin embargo, de no hacerlo, a menudo se pierden los esfuerzos para lograr una reforma en la gestión pública. La gestión pública como arte implica poner énfasis en la práctica de individuos específicos en funciones de gestión específicas, esto es, el esfuerzo para desarrollar la gestión pública como un campo de conocimiento, debe comenzar con los problemas específicos de la práctica de los gestores públicos. Con respecto a la gestión pública como institución, hay que preguntarnos, ¿cómo, y en nombre de qué valores, los gestores públicos deben practicar su oficio? El mejor medio para asegurar que la gestión sea sensible es la profesionalidad del gerente, es decir, los administradores deben utilizar su poder discrecional con el fin de mantener el equilibrio constitucional de poderes en favor de los derechos individuales, lo que implica responsabilidad de gestión, rendición de cuentas y racionalidad. Por último, la gestión pública desempeña su papel institucional cuando los gestores públicos se ajustan a las restricciones legales, es decir, gestionar de manera responsable dentro de ellos y responder creativamente a las oportunidades para la formulación de políticas y la reforma estructural. Las consecuencias para la gestión pública de la forma en que se organiza el gobierno son relevantes para prácticamente todas las regulaciones, políticas y programas.
La medición del rendimiento y eficacia del sector público. Caroline Heinrich. Si hay un tema que caracteriza al sector público en la década de 1990, es la demanda de rendimiento. Los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Nueva Zelanda, Australia y países de Asia, África y América Latina, han realizado la medición del rendimiento como un componente central de la reforma en la gestión pública. La rendición de cuentas de los órganos legislativos, los contribuyentes y los participantes del programa, es un objetivo primordial en la medición del desempeño del sector público. La rendición de cuentas obliga a una medida o evaluación del rendimiento, sobre todo de aquellas personas y organismos con la autoridad para actuar en nombre del sector público. La medición del desempeño del sector público tiene que implicar más de lo que representa para las finanzas, ya que se tienen que desarrollar medidas que servirán de base y ser utilizadas por los gestores públicos para guiar a titulares de rendición de cuentas, tales como los legisladores y los organismos de supervisión, en la mejora de la calidad del servicio y los resultados. Un objetivo importante de la medición del desempeño es plantear preguntas en las que rara vez, o nunca, se proporcionan respuestas por sí mismas en cuanto a lo que debe hacerse. En un sistema de medición de los resultados ideales, toda la gama de información de los insumos a los resultados o impactos, sería utilizado por los gestores públicos en un flujo lógico, la vinculación de monitorización del rendimiento de los procesos en curso, la eficiencia y salidas, ante la evaluación del rendimiento de los resultados del programa e impactos a la gestión del rendimiento. Los orígenes de la medición del desempeño, en el desarrollo de formas de calificación de los empleados en base a los rasgos psicológicos por parte de los psicólogos industriales, data de la década del 1800. A finales de 1800, los estudiosos y expertos pidieron al gobierno ser más racional y eficiente como el sector privado. En el año 1900, la administración científica promovió la planificación de procedimientos de acuerdo a la lógica técnica, el establecimiento de normas, y el ejercicio de controles, para garantizar la conformidad de las normas. Para la década de 1930, estudiosos de la gestión administrativa cambiaron la discusión pública desde el diseño a nivel micro de las tareas y los procedimientos de trabajo eficientes, a la estructura de los sistemas administrativos de gran tamaño. En la década de 1940 y después de la Segunda Guerra Mundial, la preocupación existente sobre el tamaño y la eficiencia del gobierno llevaron a dos importantes comisiones, la primera de 1947 a 1949, y la segunda de 1953 a 1955, que tenían por objetivo promover la economía, la eficiencia y la mejora del servicio en la operación del negocio público. El enfoque de gestión por objetivos se apartó de la gestión administrativa y científica, instando a los sistemas de medición de rendimiento a involucrar tanto a la organización y al individuo a medidas de rendimiento. En el enfoque de sistemas cerrados, hay un número relativamente pequeño de variables que los administradores controlan, y puede predecir de forma fiable sus relaciones y resultados, ya que se conocen las metas y las tareas de producción, los objetivos de la organización son verificables, los recursos están disponibles, y los empleados son sensibles a los incentivos. A principios de la década de 1980, la medición del rendimiento y reformas de la gestión pública muestran la progresión de la medición del desempeño del sector público, alejado de un enfoque racional hacia un enfoque jerárquico para la rendición de cuentas en las entradas y salidas de la organización. Sistemas más participativos y multinivel que tienen en cuenta una gama más amplia de factores que afectan el rendimiento, mientras se mantiene un enfoque explícito en los resultados de los programas. Los parámetros generales de los sistemas de medición del desempeño del sector público del siglo XXI son los resultados, donde el desafío central para los gestores públicos es utilizar con eficacia los diferentes tipos de información obtenida a través de actividades de medición del desempeño, para entender mejor la relación entre sus propias acciones y objetivos de la organización, y los resultados. Algunos puntos en común de las características de los sistemas de medición del desempeño del sector público son: 1.
Las medidas de rendimiento centradas en la calidad y resultados. 2. La necesidad de informes formales para comparar el desempeño actual con los objetivos o niveles de acción. 3. Los múltiples niveles de responsabilidad en la actuación de los programas descentralizados. 4. Las disposiciones orientadas al mercado, como lo son los incentivos financieros y presupuestarios, y los planes para utilizar la información de rendimientos para promover la mejora continua y el aumento de satisfacción de los ciudadanos. El reto para los gestores públicos e investigadores es conocer y entender los efectos multinivel, y entre los diferentes niveles, planeado y no planeado, que se producen en los sistemas de medición del desempeño. Una de las principales preocupaciones acerca de la rendición de cuentas es que la responsabilidad de los gestores públicos no corresponde con su autoridad. Una estrategia impulsada en algunos círculos de reforma de la gestión pública es adoptar un enfoque más limitado y relativamente sencillo de rendimiento, con una medida escalar de la satisfacción del cliente ciudadano. Un sistema de medición rendimiento eficiente es aquel que vincula los insumos, las actividades, la producción y los resultados, describiendo la relación entre los diferentes tipos de información y su rendimiento. Por último, cabe señalar que algunos gestores públicos y académicos cuestionan los enfoques analíticos y estadísticos más avanzados en el análisis de rendimiento, ya que pueden verse limitadas por los requisitos de datos y los costos asociados con la recolección y análisis de estos. Planificación y gestión estratégica. John Bryson. La planificación estratégica puede definirse como un esfuerzo disciplinado para producir decisiones y acciones fundamentales que dan forma y guían lo que una organización es, lo que hace, y por qué lo hace. Algunas características que identifican la planificación estratégica son: 1. Se ocupa de identificar y responder las cuestiones más fundamentales que enfrenta una organización. 2. Aborda la cuestión subjetiva y los valores que influyen en la misión y las estrategias. 3. Hace hincapié en la importancia de las tendencias y fuerzas externas. 4. Intenta ser políticamente realista. 5. Depende en gran medida de la participación activa de los altos directivos. 6. Requiere la confrontación de temas críticos y de participantes clave. 7. Es orientado a la acción y hace hincapié en la importancia de desarrollar planes para la implementación de estrategias. 8. Se centra en la aplicación de las decisiones con el fin de posicionar a la organización de manera favorable en el futuro. Cuando se hace bien, la planificación estratégica ofrece una serie de beneficios, entre ellos están: 1. La promoción del pensamiento y acción estratégica. 2. La mejora de la toma de decisiones. 3. Mejorar la capacidad de respuesta de la organización y tener un mejor rendimiento. 4. Beneficia directamente a las personas de la organización. La planificación estratégica no es recomendable cuando la organización carece de las habilidades, los recursos y compromiso de los tomadores de decisiones clave para producir un buen plan. La planificación estratégica es probable que resulte de una declaración de intenciones de la organización o de la comunidad, pero lo que se realiza en la práctica será una combinación de lo que se pretende y que surge en el camino. La planificación estratégica es la piedra angular de la gestión estratégica, pero este es un proceso mucho más complejo, ya que se ocupa de la gestión de una organización de manera estratégica sobre una base continua. La planificación estratégica ayuda a las organizaciones a articular sus valores, su misión y visión, y con esto desarrollar iniciativas estratégicas para llevarlas a cabo en la práctica. La gestión del rendimiento implica estrategias y mecanismos para la asignación de responsabilidad en las iniciativas estratégicas, en las unidades e individuos específicos, y hacerlos responsables de los resultados.
Debido a que las estrategias de organización normalmente se mantienen bastante estables durante largos periodos de tiempo y luego cambian abruptamente, estos sistemas son generalmente centrados en la implementación de estrategias que en la formulación de la estrategia. Los sistemas son los mecanismos o arreglos de la organización para la gestión estratégica en la implementación de las estrategias acordadas. Estos sistemas son en sí mismos una especie de estrategia de la organización para la implementación de políticas y planes. Hay 5 tipos principales de sistemas de gestión estratégica, estos son: 1. Las unidades o capas apiladas del modelo de gestión, que vinculan de manera efectiva ambientes interiores y exteriores a través del desarrollo e implementación de un conjunto integrado de estrategias en los diferentes niveles y funciones de la organización. 2. Modelos de gestión estratégica de los problemas, en donde los problemas no se gestionan de manera integral, pero se tratan uno por uno dentro del marco global de la misión de la organización y las metas u objetivos estratégicos. 3. Modelos de contratos, donde hay un centro que establece objetivos estratégicos para la jurisdicción y de la organización en su conjunto, negocia contratos con las unidades individuales de gestión, supervisa el rendimiento y asegura la integridad del sistema. 4. Modelos de gestión de cartera, en donde cualquier dimensión de interés está dispuesta una contra otra, también se pueden usar a niveles suborganizativos y supraorganizacional, y con esto evaluar las opciones frente a factores de importancia estratégica. 5. Meta o modelos de referencia, que están diseñados para obtener un acuerdo razonable sobre los objetivos generales o indicadores y los grupos relativamente independientes, unidades u organizaciones, y con esto dirigir sus energías sobre las metas y los indicadores. Por último, cabe señalar una variedad de tendencias actuales. La primera es que existe un mayor énfasis en la eficacia de la organización y de la comunidad en todo el mundo. La segunda es el aumento de la inclusividad. Tercera, la velocidad del sistema. La cuarta es el uso de nuevos sistemas de pensamiento. Por último, aumentar el uso de la planificación y la gestión estratégica, mediante la fusión de la planificación y ejecución, y asistiendo a las preocupaciones estratégicas y operativas de manera simultánea. La nueva gerencia pública. Flamante mito de un viejo paradigma. Leobardo Ruiz Alanís. La administración pública es tan antigua como el Estado moderno. Es evidente el auge que ha tenido la nueva gerencia pública tanto en naciones anglosajonas como en México, ya que ha sido publicitada como medicina efectiva contra el sopor de la burocracia y su sobredimensión. La administración pública es la parte del Estado encargada de dotar a la sociedad de servicios públicos así como de dirigirla políticamente, y se puede entender a la administración pública como el brazo ejecutor de las tareas del gobierno. La burocracia es el cuerpo administrativo organizado racionalmente para el ejercicio legal y legítimo de la dominación del Estado. Dentro del Estado moderno, es la modalidad más usada puesto que tiene la capacidad de brindar un trato igualitario a todos los asuntos que se someten a su dictamen y a todos los ciudadanos que acuden a solicitar sus servicios, cumpliendo con las obligaciones que las leyes le imponen. El desarrollo de la burocracia se topó con grandes problemas como el déficit fiscal, la incompetencia para resolver problemas inmediatos y la usurpación de funciones que los empresarios reivindicaban para sí. Con respecto a la historia de la gerencia pública, podemos iniciar con Roma, que se distinguió por una gran capacidad de construcción de obras públicas, y desde luego por notables servicios públicos y de su ejército. Durante la Edad Media el Estado prácticamente desapareció, y no fue sino hasta el Renacimiento cuando resurge y prospera con mayor rapidez, donde se suman los avances tecnológicos con el crecimiento económico en condiciones políticas favorables. En México, como resultado de su herencia colonial, la sociedad demandaba una presencia activa del Estado como remembranza de las instituciones coloniales protectoras.
En nuestro país es muy característica la importación de modelos y nuevas tecnologías de gobierno, especialmente en la década de los 80, en pos de la adaptación de la administración pública a los imperativos modernos, lo que llevó a la desaparición de las empresas públicas y a la reducción de las estructuras estatales. La administración pública es garantía de la permanencia del Estado, y debe adaptarse a los requerimientos de la vida pública a través de mandatos puntuales del gobierno. La administración pública refleja el carácter autoritario o democrático, racista o pluralista, moderno o tradicional, según las condiciones del país de que se trate. Durante la década de los 80, se promovió en el Reino Unido y los Estados Unidos la idea de que el Estado era ineficiente al participar en la economía, por lo tanto debía retirarse de ella para manejar solo prioridades de orden público. Esto dio como resultado una economía neoliberal. La nueva gerencia pública es la más reciente expresión del neoliberalismo, que en lo político se limita a plantear la libertad individual y rechaza todo lo que la pudiera acotar, y en lo económico, en convertir a la sociedad en un colectivo de personal fabril por un lado, y por otro, en una masa de consumidores, dejando al Estado el papel de entidad técnico-económica de un sistema unitario de producción e intercambio. La nueva gerencia pública es el conjunto de todas aquellas propuestas de reconfiguración del sector público con miras a generar gobiernos que sustenten su actuación en términos de resultados obtenidos y de impactos reales. Lamentablemente, el estudio de la administración pública en América Latina sufre un desfasamiento aproximado de 15 años. El caso mexicano es particularmente ilustrativo sobre cómo una doctrina administrativa cobra importancia en respuesta a las circunstancias políticas, económicas y culturales del momento histórico. En 1995, el gobierno federal enunció un proceso de reforma administrativa, ya que resultaba necesario mejorar la eficiencia en los mecanismos de medición y evaluación del desempeño del sector público, por lo que se pretendía transformar la administración pública federal en una organización eficaz, eficiente y con una arraigada cultura de servicio. Dos de las filosofías administrativas particularmente importantes son el auge de la nueva gerencia pública en los años 80 y el movimiento cameralista. El paradigma de la nueva gerencia pública se caracteriza por 1. Un cambio de política a la administración. 2. Un cambio de la agregación a la desagregación en la organización. 3. Un cambio de planeación y el bienestar que brinda el servicio público. 4. Un cambio del proceso a la producción en los mecanismos de controles y responsabilidades. 5. Un divorcio de la provisión y la producción en la política pública. La administración cameralista se concebía como el conjunto de actividades administrativas desarrolladas en las oficinas y departamentos fiscales. El cameralismo concordaba con el intento de desarrollar el poder monárquico y debilitar el poderío de las fuerzas rivales del Estado. La administración pública cameralista impulsó cambios significativos como la instauración de principios estandarizados de la administración económica con un sistema administrativo formalizado y profesionalizado. El cameralismo hizo uso de cierto lenguaje para sonar convincente. El mecanicismo de la época se impuso para plantear la necesidad de ver a la administración pública como una gran maquinaria y al monarca como el gran timonel. De ahí se desprendió la necesidad de contar con una administración pública capaz, una burocracia profesional, que auxiliara en el manejo de las riendas de la gran máquina estatal. El cameralismo consideró que la burocracia era el camino idóneo para que la burguesía educada trascendiera su origen de clase y lograra elegir al servicio público como una opción de desarrollo profesional. Al no tener grandes oportunidades de dirigir o tomar el timón del gobierno, la semejanza con la nueva gestión pública es grande en este aspecto, pues se trata de que la clase media formada en las universidades acceda al gobierno a través de la persuasión con frases hechas como la eficacia, eficiencia, calidad, disponibilidad, atención al cliente y mejoramiento del desempeño. El cameralismo estaba acorde con su contexto social en el siglo XVIII en varios sentidos. Destaca el cambio de los derechos por nacimiento noble y las alianzas políticas de clase a la meritocracia para el reclutamiento de administradores públicos a través de un instrumento que pareció bastante innovador para la época, los exámenes de ingreso. 7 son las semejanzas entre la nueva gestión pública y el cameralismo. 1. El uso del término administración pública.
2. El acento en la tecnología administrativa como clave de una administración estatal eficaz. 3. La idea de que la ejecución puede y debe separarse de las altas políticas. 4. La noción de que la austeridad es la reina de las virtudes administrativas y la importancia central otorgada al sistema financiero del Estado. 5. La preferencia por evitar la administración estatal directa de las transacciones o procesos complejos. 6. La naturaleza esencialmente jerárquica y centralista de ambas escuelas en la práctica. 7. La ausencia de cuestionamiento de los parámetros del orden social y político dentro del cual opera la administración pública. Podemos notar que la nueva gerencia pública tiene un comportamiento muy similar al cameralismo. Por último, vale la pena señalar que los riesgos de importar nuevos modelos para la organización de la administración pública pueden ser terribles para cualquier estado en desarrollo. La adopción de recetas culturales anglosajonas puede probablemente conducir a consecuencias desastrosas y perjudiciales, en particular si las reformas se hacen con las limitaciones de un bajo presupuesto y en el marco del corto plazo. La nueva gestión pública, el meteorito que mató al dinosaurio. Lecciones para la reforma administrativa en países como México. David Arellano Gault. La nueva gestión pública, más que llevarnos hacia una posburocracia, nos llevaba a una ultraburocracia. Las pretensiones retóricas de la nueva gestión pública por un gobierno más eficiente que se administra de una manera más parecida a la forma en que lo hacen las organizaciones privadas, en realidad son el síntoma de un cambio profundo en el espacio social y tecnológico donde se mueve la administración pública y no tanto un cambio de paradigma en términos organizativos. La nueva gerencia pública como un todo, no enfrenta el surgimiento e implementación de nuevas ideas, ni mucho menos de programas y propuestas totalmente originales en el sector público. El surgimiento de la concepción contemporánea de la administración pública es posicionada por muchos a finales del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos, y nombrada por algunos como la era de la administración pública progresiva, ya que implicaba un compromiso sustantivo con el desarrollo general de una nación, como motor principal incluso. El método de la administración pública no podía ser el de los negocios privados, pues los problemas que enfrentaba y el contexto que le daba vida eran radicalmente distintos. Para resolver esta problemática, la administración pública progresiva identificaba dos vías de solución posibles. Una, mantener vigente el aforismo de los padres fundadores de Estados Unidos, que establecía que el gobierno es un mal necesario que hay que controlar, pero en una sociedad industrial, en pleno crecimiento, esto era imposible. Y la otra era la particularidad de las reglas de accionar de la administración pública ante el poderío de los intereses económicos, un sólido aparato burocrático, técnico, capaz de dar sentido a la política pública en su impacto económico, ante los vaivenes de los políticos electos, y un sistema artificial. La administración pública de la era progresiva, entonces, tenía una clara determinación en la constitución de un sistema específico, de particulares características, que constituía su propio lenguaje, fuera de la administración de negocios y de la argumentación económica basada en el óptimo de Pareto. La burocracia del capitalismo requería del desarrollo de una compleja infraestructura, de órdenes, procesos e instituciones para el caso particular de la administración gubernamental. El progresivismo dio cuerpo a una particular percepción del problema del gobierno, en un momento histórico determinado. A principios de 1970, se consolidaron importantes argumentos teóricos que buscarían minar las bases de la administración pública progresiva. En realidad, el juego político que afecta la dinámica gubernamental es mucho más complejo que una visión de la política y la administración separadas por un abismo técnico. Las estructuras de la administración pública se mueven en una dinámica de actores políticos y burocráticos que defienden sus intereses a partir de una visión oportunista y calculadora.
La administración pública progresiva puede ser interpretada como la coartada conveniente de ciertos grupos que buscan proteger los intereses, básicamente el de las propias burocracias, asegurándoles empleo, dificultando su evaluación por resultados, limitando la competencia externa y la capacidad política de control sobre los aparatos administrativos. La administración pública, si bien resolvía determinados problemas como la compleja combinación de una administración pública con capacidad de acción y a la vez rendidora de cuentas, también obligaba a pagar grandes costos. La administración pública progresiva pretendió construir un andamiaje científico que hiciera posible tener una esfera separada de la administración, sustentada en criterios éticos. La acción racional científica aseguraba congruencia administrativa, constante mejora técnica y una vía universal a la mejora continua. En la práctica, se mostraba una realidad diferente. Los tomadores de decisión utilizaban herramientas diversas, cooptando, negociando, utilizando como guía no solo el interés general, sino el de sus organizaciones y oficinas, e incluso los intereses de su grupo o de grupos externos a la organización. La teoría económica fue encontrando nuevos diagnósticos a la realidad de un gobierno que ni actuaba siempre bajo la dirección del interés general, ni podía resolver todo técnicamente, ni era un actor congruente y sistemático. El problema no era solo técnico o administrativo, sino político y de diseño institucional. Los diferenciales de información, la capacidad de los seres humanos para esconder sus preferencias, llevan a un mundo muy diferente del que pensaba la administración pública clásica. Este es un mundo de seres humanos oportunistas que manejan estas circunstancias para su beneficio, jugadores de juegos estratégicos. Cuando estos esquemas analíticos son llevados a la acción gubernamental en sentido estricto, los argumentos son sorprendentes, ya que las democracias están construidas institucionalmente para ser ineficientes administrativamente. El argumento económico ha planteado básicamente un nuevo diagnóstico. Los actores racionales en esquemas de acción colectiva generan marcos institucionalizados de acción, que buscan justamente crear contratos específicos, donde la discrecionalidad es controlada a partir de mecanismos mutuos de control y acuerdo. En la década de los 70, una serie de reformas al sector público comenzaron a ser implementadas en países como Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. Estas reformas particulares fueron tomando una lógica congruente bajo la agenda de la OCDE en los 80. Se sintetizaría esta supuesta revolución con la llegada de un nuevo paradigma, que va de un énfasis en la política pública a uno en las capacidades gerenciales, de un fuerte énfasis en los procesos a los resultados, de jerarquías ordenadas a competencia en espacios de mercados o cuasi mercados, de seguridad en el trabajo y salarios precisos para la burocracia, a evaluación del desempeño y firma de contratos específicos amarrados a la obtención de ciertos resultados. La nueva gerencia pública ha sido probablemente el más exitoso de los experimentos para armar un argumento relativamente congruente y darle sentido teórico y una base instrumental homogénea. En México, como en muchos lugares de América Latina, la burocracia gubernamental, en general la arena gubernamental, tiene un doble papel de amplia importancia política. Ser el espacio real de la lucha por el poder, la arena política, y por otro lado constituirse como el espacio objetivo de representación social. Los fundamentos de la administración pública progresiva no se aplicaron sistemáticamente en la realidad nacional. La separación política de la administración era un estorbo para el manejo discrecional del aparato público por parte del régimen. Es claro que un sistema de este tipo está lejos de ser un ejemplo de un sistema administrativo tipo de la administración pública progresiva. En realidad es un sistema muy diferente, con problemas similares, pero en términos estructurales muy heterogéneo. Por lo tanto, la agenda no está entonces en discutir si se deben de aplicar los principios de la nueva gerencia pública o si esta es imposible de implementar por razones tecnológicas o de cultura. Efectivamente, la nueva gerencia pública fue creada en culturas políticas diferentes y bajo condiciones de un hábitat de la administración pública muy distintas. Ninguna reforma administrativa que se conciba a sí misma como una transformación exclusivamente técnica, basada en palabras como calidad, innovación, cliente, evaluación por resultados tendrá posibilidades de éxito en el corto plazo.
Por último, vale la pena mencionar que la reforma administrativa en países como México es mucho más que una reforma técnica o administrativa en sentido estricto, implica un esfuerzo de transformación de los marcos políticos y los juegos institucionales. La discusión no es si debemos abandonar las ideas de la vieja administración pública, o si podemos implementar las ideas de la nueva gestión pública devenidas de realidades políticas distintas. La cuestión es la inteligencia para enfrentar los problemas específicos y valerse de las herramientas adecuadas a las necesidades de transformación de los aparatos administrativos en hábitats como este. Las reformas son urgentes y es necesario involucrar en el debate a actores sociales diversos, al aparato legislativo y a organismos sociales.